En esta mañana saludo a la iglesia con la paz del Señor y le invito a que abra su Biblia en el Evangelio San Lucas, desde el verso 1 hasta el verso 4, dice así la palabra del Señor. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Vamos a orar, amados hermanos. Maravilloso y buen Dios, en esta mañana te damos gracias por todas las bendiciones que tú nos otorgas, que tú nos das, y por la maravillosa salvación que por medio de tu Hijo has otorgado a aquellos que han puesto su confianza. Guíanos para comprender por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu lo que tú quieres hacer para nosotros, lo que tú quieres que conozcamos, que por medio de tu palabra podamos conocer y a través del Evangelio de Lucas podamos conocer bien la verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy empezamos una nueva serie de estudios. Esta serie de estudios es sobre el libro de Lucas. Vamos a ir desde el primer capítulo hasta el último capítulo, si Dios así nos lo permite, día a día, culto a culto. Pero esta serie de estudios tiene como título Lucas, el Evangelio del compasivo y valiente Hijo del Hombre. Para muchos lectores de la Biblia, para muchos cristianos evangélicos, para muchos hombres de Dios, el Evangelio según San Lucas es el libro más maravilloso que ellos han encontrado. Porque este Evangelio nos narra una historia conmovedora, llena de relatos de compasión, pero con grandes momentos donde la valentía de Jesús, el Hijo de Dios, pero también el Hijo del Hombre, sale a la luz. Cuando nosotros comenzamos, y ahora que estamos comenzando esta hermosa aventura, esta apasionante aventura, en que vamos a estudiar el tercer Evangelio, primeramente nos encontramos con un breve prólogo, una breve introducción de 4 versículos. Y estos 4 versículos, que en el original griego están como decir en una oración, forman un párrafo. Este primer párrafo en el original está escrito en un estilo refinado, académico, clásico, de una persona muy culta. Pero luego hay un cambio notable. ¿Por qué? Porque desde el siguiente versículo, desde el verso 5, que para nosotros hallamos que Lucas no usó el lenguaje de los eruditos, sino el lenguaje del hombre común. Podríamos decir el lenguaje del pueblo, el lenguaje de la calle. ¿Y qué nos está diciendo el evangelista Lucas? Lucas lo que nos quiere decir es que estos relatos que vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas tienen todas las credenciales académicas, tienen todas las credenciales científicas adecuadas, pero están escritas para el hombre de la calle, para el hombre sencillo y común. Lucas escribió para gente que pudiera entender, que pudiera conocer a Jesús, no para que ellos admiraran su habilidad literaria. Este evangelio no se trata de Lucas, sino que se trata acerca de Jesús, el valiente y compasivo Hijo del Hombre. El evangelio de Lucas está escrito para describirnos a nuestro Señor. ¿Y qué nos describe? Nos describe como un individuo que se mezclaba con la gente. Aquellos publicanos, aquellos pecadores, aquellos con los que llevó las cargas de los afligidos, las cargas de los débiles, porque Jesús demostró indiscutiblemente que la compasión es una señal
de fuerza, no de debilidad. A veces la gente dice, es porque él es débil, es compasivo. No, la compasión es una señal de fortaleza, porque el poder de Dios fluye a través de corazones que aman. Pero también vamos a encontrarnos a nuestro Señor avanzando con firmeza, con paso firme, con una tremenda valentía en un viaje hacia la cruz. ¿Para qué? Para sufrir, para morir a favor de nuestro rescate. Esta hermosa biografía del Evangelio de Lucas, que fue escrito por la mano de un hombre llamado Lucas, el médico amado. Pero recuérdese que está bajo la hermosa, bajo la soberana inspiración y dirección del Espíritu Santo. Amén. Es entonces que usted y yo podemos comprender que el amor de Dios no tiene límites. Y es que en estas dos magníficas virtudes de Jesús, su compasión y su valentía, quieren hacer algo para usted y para mí. Quieren motivarnos a que sigamos sus pisadas, a que sigamos el ejemplo de Jesús. Por ello es que vamos a escudriñar el libro de Lucas, el Evangelio del compasivo y valiente Hijo del Hombre. Pero al ver estos primeros 4 versículos, el verso 4 en especial nos hace un llamado a que conozcamos bien la verdad. El mensaje de esta mañana tiene como título: Conozcamos bien la verdad. En primer lugar, planteo una pregunta: ¿quién desea que conozcamos bien la verdad? En este caso es Lucas. Lucas escribió, pero como dije hace un rato, él escribió su evangelio bajo la inspiración, bajo la dirección, bajo la guía del Espíritu Santo. Pero después de que Lucas hizo una investigación cuidadosa sobre la vida de Jesucristo, eso es lo que notamos en los primeros 4 versículos. Vuelvo a leer: puesto que muchos ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido, dice aquí, ya se incluye, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Mire, el verso 3 dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, desde su principio. Y esta frase es muy similar a una frase que el apóstol Juan utilizó en su evangelio. Recuérdese que estamos nosotros yendo a la base, es decir, yendo a cómo se escribieron estos libros en su original. Y tanto Lucas como Juan se escribieron en griego. Y esta palabra que para nosotros es traducida como en el origen, o desde su origen, o desde el principio, Juan también la utiliza en San Juan capítulo 3 verso 31. Dice así la palabra del Señor: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene de los cielos es sobre todo. Aquí usted encuentra la palabra desde el principio o desde el origen, pero usted encuentra el que de arriba viene. Es la misma frase en el original. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces Lucas? Lucas lo que nos está diciendo es que Dios lo guió mientras él estaba acumulando y organizando la información, y mientras él luego escribiría el libro, el Evangelio de San Lucas. Entonces surge una pregunta, porque si usted lee el Evangelio de Lucas, usted no va a encontrar el nombre de Lucas. Entonces, ¿qué sabemos sobre Lucas? Lucas fue un compañero, fue un colaborador del apóstol Pablo.
Usted lo puede encontrar eso, algunas citas bíblicas en Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en el capítulo 16, los versos 10 y 11, nos presentan a Lucas. Yo le voy a dar lectura a lo que dice Hechos, capítulo 16, verso 10 y 11. Dice así: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Mira, aquí no se nombra el nombre de Lucas, pero aquí dice: procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el evangelio, y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Mire, el libro de Hechos no fue escrito por Pablo, pero el escritor está diciendo que él también estuvo con Pablo en ese viaje misionero. Es decir, que fue un colaborador. Es decir, que el escritor de Lucas, el escritor de Hechos, tiene mucho que ver con el escritor de Lucas. Tanto el Evangelio como el libro de los Hechos son escritos a un tal Teófilo, del cual ya mismo vamos a hablar. Entonces, el escritor de Lucas y el escritor del Evangelio del libro de los Hechos es el mismo autor, es el mismo hombre que escribió bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero también el apóstol Pablo se refiere de él en 2 de Timoteo 4:11. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:11. Dice: solo Lucas está conmigo. Y también se nos habla en Filemón 1:24. Dice así: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mire, pero Pablo se refiere a Lucas como el médico amado. Eso lo encontramos en Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado. Mire, Lucas, lo que sabemos acerca de Lucas es que era un médico. En otras palabras, era un hombre de ciencia, era un hombre de investigación. Y esto se refleja en su historia, en el Evangelio de Lucas, en la vida de Jesús. ¿Qué podemos también saber de Lucas? Volviendo a Colosenses 4:10, el verso 11 dice, voy a leer lo que dice Lucas 4:10 y 11. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saludan. Marcos, el sobrino de Bernabé, y cerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y luego en el verso 14, que ya leí, dice: os saluda Lucas. Mire, en aquellos tiempos, recuérdense que habían algunos que eran de la circuncisión. Pero esto a lo que Pablo se refiere de la circuncisión eran hombres judíos que amaban a Jesús, pero que se habían circuncidado, porque el judío se circuncidaba. Pero no lo incluye a Lucas en ese grupo. Entonces, ¿qué podemos entender? Que Lucas no era un judío, era un gentil. Sea un griego, un romano o de cualquier parte, pero no era un judío. Entonces, mire, esto hace algo increíble. Lucas es el único escritor del Nuevo Testamento que era un gentil, un no judío. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Dios le dio a este único escritor gentil un gran privilegio. Él le permitió escribir tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero quiero que nunca se olvide que fue el Espíritu Santo quien dirigió a Lucas en el maravilloso deseo de que conozcamos bien la verdad. Amén. Ahora vamos a hablar a quién se escribió, porque es bueno que usted se haga estas preguntas. ¿Quién escribe? ¿A quién escribe? Sabemos que es la mano del Espíritu Santo. A veces hay versículos donde Dios mismo está hablando, pero este evangelio está escrito por Lucas. Pero ¿a quién se lo dedica? ¿A quién se lo escribe? ¿A quién se le desea que conozca bien la verdad? Volviendo al evangelio de Lucas, el verso 4
Dice así, voy a leer el verso 3 y el verso 4. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Lucas dirigió su evangelio a un hombre llamado Teófilo. Pero quiero que entienda, no solamente fue para Teófilo, fue también escrito para un público más amplio en la mente. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención. Teófilo, este nombre, que es un nombre que viene del griego, lo más probable es que este Teófilo también era un gentil. Muchos dicen que tal vez era un soldado o un gobernador o un hombre romano que tenía cierta influencia, porque mire cómo Lucas se refiere a este hombre, oh excelentísimo Teófilo. Y esta palabra excelentísimo se la utilizaba para aquellos hombres de autoridad. Usted también lo puede ver cuando se hablan de el gobernador Festo, oh excelentísimo Festo, oh excelentísimo Félix. Eran formas de tratar con estos representantes del gobierno romano. Pues bien, como les decía, el nombre Teófilo está formado de dos palabras griegas. Teo, que viene de la palabra teos, Dios, y filo, que viene de la palabra griega hijo. Y esto se puede traducir como hijo de Dios, amado, o alguien que ama o que desea amar a Dios. En otra palabra, este evangelio está para usted y para mí, porque de una u otra manera nosotros también somos teófilos, somos hijos de Dios, somos hijos amados de Dios. Entonces, ahora es probable que este Teófilo necesitaba que se le afirmara en la fe. Tal vez Teófilo era un buscador de la verdad, alguien a quien se le enseñaba el mensaje del evangelio. Hay una palabra que también Lucas dice, en las cuales tú has sido instruido. Y la palabra instruido, que nosotros la tenemos allí, en el original es una palabra catacumen, que de esa se deriva la palabra catacúmeno, que significa alguien a quien se le está enseñando lo básico del cristianismo. Pero como le vuelvo a decir, el evangelio de Lucas, esta palabra de verdad es para todo el mundo, porque ese es el énfasis de Lucas. El énfasis de Lucas recae sobre la universalidad de Jesucristo y de su salvación. Dice en este mismo evangelio, en el capítulo 2, el verso 10, voy a leer una parte, dice así: nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Recuérdese que esto fue el anuncio de los ángeles, de lo cual, si Dios nos permite, estaremos meditando en futuros mensajes. Pero mire, nuevas de gran gozo que serán para un grupo, no, para todo el pueblo. Volviendo, hemos visto en primer lugar quién desea que conozcamos bien la verdad, y en segundo lugar a quién se le desea que conozcamos bien la verdad. Vuelvo a hablar, Lucas escribió su evangelio para que sus lectores pudieran tener una narración exacta, una narración ordenada de la vida, del ministerio, pero sobre todo del mensaje de Jesucristo. Ahora, bueno, sabemos que Lucas escribió, sabemos que a quién le escribió. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo guió a Lucas en la redacción de este evangelio de verdad? Voy a leer lo que dice el verso 3, que ya lo he leído algunas veces, pero quiero que preste atención. Dice, me ha parecido. Recuérdese que Lucas es un doctor, es un hombre de ciencia. Y él dice, me ha parecido bien a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas
desde su origen. Miren, Lucas no fue un testigo presencial de los eventos del comienzo del ministerio de Jesús. Lucas no fue uno de los 12, no fue uno de los 70, no fue uno de los 500 que estuvieron cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos. Entonces, ¿cómo Lucas llega a esto? Lucas no fue un testigo presencial, pero él se pone en la misma línea con otros que describieron relatos de la vida, de las experiencias de primera mano. En aquellos tiempos, miren, al principio, es decir, Jesús asciende, la gente transmitía oralmente las enseñanzas, las parábolas, los milagros, la historia de Jesús. ¿Quiénes lo hacían? Los ministros, los apóstoles especialmente, los testigos presenciales. Recuérdense que Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, es decir, darán testimonio acerca de mí, testimonio fiel. Yo no podía ni quitar ni añadir. Pero ya en el tiempo de Lucas, ya habían muy probablemente 2 escritos. El uno había sido escrito por Marcos. Se cree que el Evangelio de Marcos es el primer evangelio escrito. Ahora Marcos tampoco, es probable que Marcos sí haya sido un testigo presencial, pero muy joven. Pero Marcos fue un colaborador del apóstol Pablo. Pero antes había sido un colaborador de Bernabé, que era un pariente de él. Y también fue colaborador del apóstol Pedro. Entonces se entiende que el Evangelio de Marcos fue lo que él transmitió o lo que Pedro le contó sobre la vida, el ministerio, la obra, las parábolas, las enseñanzas de Jesús. Mateo fue un discípulo y un futuro apóstol del Señor Jesús. Fue un testigo. Pero Lucas, ¿qué hace? Lucas, debido a que él era un hombre de ciencia, comienza a hacer una investigación de primera mano. Él comienza a hacer una investigación con diligencia sobre estos acontecimientos. Entonces, miren, cuando se hace una investigación científica, hay una materia que se dicta, se llama investigación científica, y una de las maneras, hay muchas maneras para hacer una investigación científica, una de ellas es la observación. Lucas no podía hacer esa observación, él no fue un testigo presencial. Pero ¿qué hizo Lucas? Hizo uso de otra rama de la investigación científica, que es la entrevista. Es muy probable que Lucas, ¿qué hizo? Entrevistó para su investigación de la historia de Jesús a personas que fueron testigos. En el libro de Lucas encontramos de una manera muy detallada el nacimiento y los hechos antes y durante y después, ciertos acontecimientos después acerca del nacimiento de Jesús. Entonces entendemos que es muy probable que Lucas entrevistó a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Es probable que no solamente entrevistó a María, sino también a los hermanos por parte de madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hombres como Santiago, o también conocido como Jacobo, el escritor de la carta de Santiago. Es probable que escribió a Judas, quien escribió, no estoy hablando de Judas el Iscariote. En el tiempo de Jesús había muchos Judas. Judas, el hermano de Jacobo y hermano también de Jesús, escritor del penúltimo libro de la Biblia, la carta de Judas. Es probable que también investigó, y es muy seguro, porque él dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es probable que investigó o entrevistó a los apóstoles. Entonces, mire, Lucas escribió su evangelio, pero ¿cómo lo escribió? Mire, lo escribió con la mente de un cuidadoso historiador, pero con el corazón de un médico apasionado, de un médico tierno, de un médico
cariñoso. Y quiero hacer énfasis, quiero que por un momento meditemos especialmente en el verso 4. Dice, para que conozcas bien la verdad. A veces usted puede conocer, pero no puede conocer bien. Usted conoce ciertos detalles. Mire, ¿qué pasó hace más de 2000 años? Porque el nacimiento de Jesús partió la historia de la humanidad en dos. Hoy estamos en el año 2022 después de Cristo. El nacimiento de Jesús parte la historia. ¿Quién nos puede contar la fascinante historia del Hijo de Dios hecho hombre cuando hay tantas historias y muchas de ellas no son ciertas alrededor de Jesús? Mire, hace algunos años atrás un escritor europeo o americano, él se llama Dan Brown, él escribió un libro que hasta se lo llevaron al cine. Pero esto es ciencia ficción, esto es ficción. Pero miren este libro lo que plasmaban. Plasmaban a un Jesús que se había casado con María Magdalena. Sabemos que si Jesús se hubiera casado con María Magdalena, podríamos decir que humanamente no hubiera pecado. Pero Jesús no vino para eso. Exacto, él vino a buscar y salvar. Eso es muy importante. Él vino con ese propósito. Entonces, mire, hay muchos relatos. En estos años han hecho algunas versiones. Hay películas y series e historias que desfiguran la verdad acerca de Cristo. Mire, estamos en diciembre y por lo tanto estamos en una época de Navidad. Y en la mayor parte del mundo se está conmemorando la historia del nacimiento del niño Jesús. Esta historia que ocurrió hace más de 2000 años y que para hoy, después de tanto tiempo, mucho se ha dicho de lo que pasó en aquel pequeño pueblo de Belén. Pero este es el caso de Lucas. Ya en ese tiempo ya habían muchas historias. No piense que los 4 evangelios que nosotros tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los únicos evangelios. Escuche, los evangelios que nosotros tenemos en la Biblia son aquellos evangelios inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, son evangelios canónicos. Pero ya en el tiempo de Lucas y en los posteriores siglos aparecieron pseudos, falsos evangelios, donde en ellos se contaban cosas que no eran verdaderas, que desviaban la verdad. Entonces, ¿qué hace Lucas, este escritor del tercer evangelio? Mire, analicemos un poco la época en la que él escribió. Mira, a diferencia de nosotros, en el tiempo de Lucas aproximadamente habían pasado unos 28 años. Se entiende que el Evangelio de Lucas es escrito entre el año 55 y el año 60 de nuestra era. Se entiende que el Señor Jesús ascendió entre el año 28 y el año 33 de nuestra era. Entonces, aproximadamente habían pasado unos 25, 28, 30 años desde que el Señor Jesús había ascendido, y que al haber pasado todo este tiempo se estaban escribiendo muchas cosas de Él, pero muchas de estas cosas no eran verdad, no eran ciertas. Entonces, ¿qué hace Lucas? Lucas, ante esta situación, como él no vio al Señor Jesús personalmente, se coloca en la tarea de investigar todo de manera muy cuidadosa, indaga a los que sí lo vieron, a las fuentes directas, y todo esto lo hizo con un propósito: de que tanto Teófilo y los demás creyentes de aquellos tiempos pudieran comprobar la verdad de todo lo que se les había enseñado. Recuérdense que los hermanos de Berea eran más nobles de los que de Tesalónica, porque ellos iban a ver en las Escrituras. Entonces ahora mire cómo el Espíritu Santo lo motivó para que haya un documento que para nosotros es el libro, el Evangelio de Lucas, donde tenemos la verdad
escrita. Para Lucas y los demás creyentes de aquellos tiempos habían pasado cerca de 50 a 60 años desde el maravilloso nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Para nosotros ya han pasado más de 2000 años. Hermanos, si para Lucas fue importante que los creyentes comprobaran lo que habían creído, ¿cuánto más debería de ser una necesidad para nosotros conocer la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Salvador del mundo? Por ejemplo, quiero decir, hay algunos libros increíbles, aunque estos no son evangelios, pero hay algunos libros que Dios ha permitido que hombres de Dios escribieran. Hay 2 libros que sería excelente que todo cristiano leyera. Estos libros es para defender. Días atrás hablábamos de que Jesús venció a la muerte, venció al pecado, venció a Satanás, y todo eso en la cruz y en la resurrección. Hay 2 libros. El uno se llama Evidencia, que exige un veredicto, escrito por Josh McDowell, si no estoy mal. El otro se llama El caso de Cristo. Quiero decir, estos libros no son inspirados directamente por Dios, no son a comparación de la Biblia, pero son libros con base bíblica y con base científica. Y estos 2 libros, donde se demuestra de manera histórica, científica y de muchas otras maneras que Jesús existió, el personaje llamado Jesús de Nazaret existió. No solamente eso, sino que demuestran que Él murió en una cruz. Pero no solamente eso, sino que demuestran con claras evidencias que la resurrección de Cristo fue un hecho real. Fueron escritos por 2 hombres que antes habían sido ateos, pero que cuando ellos se pusieron a hacer una investigación para ver si lo que decía la Biblia era verdad, comprobaron indubitablemente que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Hermanos, en el versículo 4, Lucas nos muestra claramente el propósito: que sus oyentes se cercioren de lo que han creído. El propósito que encontramos en ese versículo 3 presenta 2 herramientas. ¿Cuáles fueron las herramientas de Lucas? Primeramente, él hizo una investigación. ¿Pero para qué? La segunda herramienta es para que se enseñe. En cuanto a investigar, a diferencia de Lucas, quien buscó testigos directos, nosotros hoy, ¿qué tenemos que hacer? Ya no podemos encontrarnos con un Pedro, con un Jacobo, con María, pero tenemos la Biblia, tenemos los 4 evangelios. Oiga, yo no le digo que está malo que usted se vea una película. Hay buenas series. En estos últimos años se ha hecho una serie en Estados Unidos que se llama The Chosen, Los Escogidos, donde muestra de una manera muy cercana a la Biblia, no completamente, la historia de Jesús. No digo que es malo, pero ¿cuál es la fuente para nosotros? Vayamos a las Sagradas Escrituras. Nosotros tenemos el Evangelio, tenemos libros históricos que nos ayudan a indagar, a conocer bien las cosas. Pero ¿qué después tiene que pasar? Algo tiene que suceder. No solamente se quede con el conocimiento, sino que luego cumpla el siguiente propósito. Cumpla el propósito de enseñar. Porque es a través de la enseñanza que Lucas nos dirige, nos enseña, nos transmite, que nosotros debemos transmitir la palabra de Dios. Es a través de un evangelio que nosotros podemos hacer la diferencia. Podemos hacer la diferencia en una conversación. Eso sí, con el consejo de la palabra. Cuando usted se encuentre con alguien, háblele acerca del consejo de la palabra de Dios. Bajo la guía del Espíritu Santo, le animo, amado hermano, a que en esta temporada, a que en compañía del Evangelio de Lucas, por estos días de la Navidad, lea el Evangelio de Lucas. Estamos hoy día 11. Faltan 20 días. El Evangelio de Lucas tiene 24 días. Nosotros en 20 días no vamos a estudiar todo el Evangelio de Lucas
culto a culto. Lo vamos a hacer, si Dios permite, unos 2, 3 meses más. Pero usted dedíquese a la tarea de leer el Evangelio de San Lucas. Tiene menos de un mes, pero lo puede hacer. Unos 2 capítulos diarios y usted hasta la Navidad ya termina, hasta el 25 ya termina. Pero comprendamos un poco más acerca de la maravillosa verdad de la venida de Jesús a la humanidad. Transmitamos su mensaje de amor, de salvación y de esperanza que tanto necesitamos. Por último, he hablado acerca de, en primer lugar, ¿quién desea que conozcamos bien la verdad? En segundo lugar, ¿a quién se le desea que conozcamos bien la verdad? Y en tercer lugar, hablé de cómo el Espíritu Santo guió a Lucas en la redacción de este Evangelio de la verdad. Por último, ¿cuál es la verdad de este Evangelio que debe ser conocida? Para mí, el versículo clave de este Evangelio que ya hace un rato la hermana Mercedes citó parte, está en el capítulo 19, el verso 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a decirlo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Evangelio de Lucas representa a Jesús. Nos presenta a Jesús como aquel compasivo y valiente Hijo del Hombre que vino a vivir entre pecadores, a amarlos, a ayudarlos y a morir por ellos. Lucas es ese Evangelio universal donde desaparecen todas las barreras, donde Jesucristo es para todo el mundo, sin distinción de clase, nacionalidad, sexo. El reino de los cielos no se le cerró a los samaritanos. Recuérdese que para los judíos ellos no se llevaban con los samaritanos. Y esto lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 9, del 51 al 56. Y también vamos a encontrar que Lucas es el único que nos cuenta la parábola del buen samaritano en el capítulo 10, desde los versos 30 al verso 37. También encontramos aquella historia de aquellos 10 leprosos, donde el único leproso que regresó agradecido fue un samaritano. Eso lo encontramos en el capítulo 17, del verso 11 al verso 19. Pero ¿qué más nos muestra Lucas? Nos muestra a Jesús hablando con estima de los gentiles, a los que un judío hubiera tal vez comparado como un inmundo. Nos presenta a Jesús citando aquella viuda de Sarepta de Sidón. Nos narra y nos cita acerca del general sirio Naamán y nos presenta que eran ejemplos brillantes. También vemos que se alaba a aquel centurión romano por tener más fe que nadie en todo Israel. Eso lo encontramos en el capítulo 7, el verso 9. En Lucas hallamos también una gran afirmación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él dijo: vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, según lo dice en el capítulo 13, verso 29 de este Evangelio de Lucas. Hermanos, Lucas tiene un enfoque en los pobres. Recuérdese que cuando María, la madre de nuestro Señor Jesús, va a ofrecer el sacrificio, porque recuérdese que todo varón que abría matriz tenía que presentarse un sacrificio. ¿Cuál fue la ofrenda de María? Mire, le voy a leer lo que dice en el capítulo 2, el verso 24. Dice así: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Este era el sacrificio de los pobres, porque aquel que tenía posibilidad tenía que llevar una oveja, un becerro. Los más pobres llevaban o un par de tórtolas o 2 palominos, o a veces hasta harina. ¿Qué es lo que estamos viendo? Mire, Jesús nació en un hogar muy humilde. Él nació en el seno de una familia muy pobre. Él se identificó con los pobres. Recuérdese que cuando vinieron los emisarios de Juan el Bautista,
Jesús les estaba presentando. ¿Cuál era la tarea de él? Él dice, mira, dile a Juan que los enfermos son sanados. Y dile también que a los pobres le es anunciado el Evangelio, según lo dice Lucas en el capítulo 7, el verso 22. Lucas es el único que nos narra aquella hermosa parábola del rico y de Lázaro. Eso lo vamos a ver en el capítulo 16, los versos 19 al 31. Hermanos, también encontramos las bienaventuranzas. Pero hay una diferencia, porque también el sermón de las bienaventuranzas lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Mateo, cuando dice una de las primeras bienaventuranzas, él dice de la siguiente así: bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas dice así de la siguiente manera: bienaventurados vosotros los pobres. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque mayormente son la gente necesitada las que se dan cuenta que son también pobres en espíritu. Es verdad que hay gente pobre que dice, yo soy pobre, pero bien orgulloso. Pero la mayoría de la gente pobre, a veces por sus carencias, llegan a entender también sus carencias espirituales. Hermanos, por eso es que el Evangelio de Lucas ha sido también llamado el Evangelio de los pobres, de los marginados. El corazón de Lucas fue conmovido ante la historia del Señor Jesús. Por encima de todos los demás evangelios. No digo que el Evangelio de Lucas es mayor que los otros evangelios, sino que hay algo que Lucas nos presenta. Nos presenta de una manera muy increíble. Nos presenta a Jesús como el amigo de los publicanos, como el amigo de los marginados, como el amigo de los pecadores. Así lo dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, del verso 36 al verso 35. Para concluir este mensaje, entre todos los evangelistas, Lucas es el que mejor comprende que el amor de Dios no tiene límite alguno. Uno podría esperar que un médico se preocupara por individuos, y el Evangelio de Lucas lo refleja. Lucas mencionó a las mujeres, mencionó a los niños, más que ningún otro escritor de los evangelios. Él dio un énfasis a la oración, dio un énfasis al canto, dio un énfasis al regocijo. También habló acerca de la pobreza, también como de la riqueza. 6 de los milagros que se nos muestran acerca de Jesús y 19 de las parábolas que también se narran en este evangelio solamente se hallan en el libro de Lucas. Porque el doctor Lucas nos da algo increíble. Y es algo que a mí, y por los días siguientes vamos a ver, y si Dios permite desde el miércoles vamos a empezar. Vamos a ver de una manera detallada el relato del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto no es de sorprender, porque Lucas tal vez estuvo muchas veces en la labor de un parto. Él sabía lo que era la labor de un parto. Amados hermanos, así que este libro comienza con una importante invitación. ¿Cuál es la invitación que nos presenta Lucas? A que conozcamos bien la verdad. Amén.